En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos hermanos a este canal católico, Cristiandad Militante, un canal nuevo que surge para defender la fe católica en este tiempo de confusión y apostasía, también para denunciar lo que está mal. Por ello aquí encontrarás temas sobre apologética, sobre escatología, siempre desde las fuentes, las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica, Magisterio, los Padres de la Iglesia, profecías marianas, etc. También expondremos temas sobre provida, agenda LGTBI, sobre el piquete, etc. Creemos que la actividad provida es una actividad muy valiosa y significativa. Son la verdadera resistencia. La ética provida nos ayuda a tomar conciencia del valor de la vida en todos sus aspectos. Por eso también nos apropiamos de su lucha con respecto al piquete, el verdadero sentido de justicia, libertad y verdad. Vemos como muchas acciones y que se está despertando la gente ante la opresión de países como Canadá, por ejemplo, como los camioneros comenzaron una lucha yendo a Ottawa desde las distintas partes del país, y cómo la gente, las familias se fue animando a sumar a este apoyo de los camioneros que han llegado, se dice que 50.000 camiones, más muchas familias que se han sumado para la lucha en contra de las restricciones, en contra de la obligatoriedad de la vacuna y demás imposiciones del gobierno de izquierda de el primer ministro Justin Trudeau. Y ciertamente los medios de comunicaciones que responden a los gobiernos, al Estado, no van a publicar muchas de las manifestaciones populares de personas que están en contra de las restricciones, sino que más bien todo lo contrario. Solamente nos podemos enterar en muchas ocasiones por las redes sociales y medios independientes que son libres. Aquí en Argentina hay algunos movimientos que están dando la batalla, ¿no? En distintos lugares se pide el famoso pase sanitario para entrar a un banco, para algunas universidades y distintos lugares. Entonces sabemos que es un atentado en contra de la libertad y es anticonstitucional, sobre todo. Por eso creemos que es importante y están entrelazados con la palabra de Dios, por los acontecimientos mundiales que se van dando. Este es el cuarto podcast sobre el anticristo. Intentamos acercarnos a este personaje, sin dudas misterioso, que perseguirá a los cristianos. Será una persecución como nunca antes se ha visto ni se verá. El anticristo, que su manifestación se tiene que dar antes de la segunda venida de Jesucristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Que el numeral 675 dice lo siguiente. El título es La última prueba de la Iglesia. Y dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompañará a su peregrinación sobre la tierra. Desvelará el misterio de iniquidad bajo la impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo
en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bien, entonces lo que aquí leímos no tiene discusión. Esto no se cambia. Y esto va a pasar. Hablar del anticristo es anunciar la palabra de Dios también. Aquí olvídense de la predicación bonita o de una visión de Dios light. Definitivamente no. En este canal no. Entonces, lo que sabemos hasta ahora del anticristo. Vamos a hacer un pequeño repaso. La figura del anticristo, el inicuo, la bestia, aparece en la escritura, en la profecía de Daniel, aparece en el libro del Apocalipsis, la carta de San Juan y la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, como citas más conocidas. Entonces vimos cómo llegará, que surgirá de Medio Oriente, de uno de los países del antiguo Imperio Romano, que dominaba, mejor dicho, el Imperio Romano. Posiblemente surja de Israel. También vimos qué signos tienen que pasar antes de que se manifieste la gran apostasía y qué religión tendrá o impondrá. Sabemos, porque lo dice la palabra de Dios, que será opuesto a Dios y que querrá usurpar el lugar de Dios. Todos se maravillarán con él hasta que él imponga su marca. Todo se encamina rápidamente. Todo este rompecabezas va acomodándose rápidamente. Lo que creíamos que pasaría en muchos años más adelante está ocurriendo ahora. Diríamos que el tiempo se está abreviando. Analicemos bien. La Agenda 2030 de la ONU, los objetivos claramente de despoblación siniestros, agenda que se cumple delante de nuestros ojos, la ideología de género, el aborto, hacia una economía mundial, una única moneda mundial. Vamos hacia un único gobierno totalitario que no tiene en cuenta las constituciones de cada país. Vamos hacia una única religión mundial que se está gestando para el gobierno del falso profeta y el anticristo. Creemos claramente que ya estamos en el tiempo de la gran apostasía. Se está dando hace años y se ve claramente en nuestro tiempo, en nuestra iglesia. Podemos ver muchísimos ejemplos, como te cito uno a continuación: el camino sinodal en Alemania, donde claramente desafían la autoridad de Roma y sobre todo la autoridad de Dios, en este camino herético que conduce muy peligrosamente a un cisma dentro de la iglesia. Vemos una contraiglesia, una iglesia eclipsada, la iglesia verdadera con la iglesia falsa. Esto lo podemos constatar fácilmente en los medios de comunicación. Aquí en Argentina, el obispo de San Rafael, Monseñor Tausin, que cerró un seminario donde se practicaba el latín y la misa tradicional, que hace pocos días el Papa Francisco aceptó su renuncia. Y en la misma arquidiócesis, como hace un tiempo se escuchaba un audio de cómo un sacerdote era reprendido y suspendido por el mismo arzobispo por dar la comunión en la boca, y que luego, al poco tiempo, el sacerdote fallece, pero que el audio es viral, lo podemos encontrar en YouTube, está su audio. Y así podemos estar toda la tarde y todo el día presentándote ejemplos del mal camino que algunos pastores están tomando, muy peligrosamente para la iglesia. La Virgen de la Salet lo anuncia en sus profecías, ¿no? Que los sacerdotes se convertirán en sacerdotes y obispos, pastores, se convertirán en cloacas de impurezas por los caminos que van tomando. Y muchas apariciones marianas manifiestan lo mismo, siempre señalando a la jerarquía.
El espíritu del anticristo está más presente que nunca. Esta agenda anticristiana lo demuestra. Este espíritu ya estaba en la iglesia primitiva. Lo podemos constatar en la historia. El imperio, los emperadores y las persecuciones a los primeros apóstoles. Las atrocidades de los emperadores en la persecución a los cristianos. La persecución actual, recordemos que en China, por ejemplo, los católicos allí están en modo catacumba, rezando a escondidas, no pueden realizar celebraciones, etc. En Medio Oriente, el Estado Islámico, la cantidad de cristianos asesinados por ser seguidores de Jesús. Claro, esto pasa hoy. Lo podemos constatar también en los medios, en India y en otros países. Y hay una estadística, ¿no?, de las persecuciones en los últimos años, y es gravísimo. Se las muestro, se las compartimos como imagen. La ONG Puertas Abiertas nos muestra una lista mundial de la persecución cristiana religiosa en este último año. En su página dice: más de 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Siguen a Cristo cueste lo que cueste. Los grupos de cristianos en la lista negra de Kazajistán. Podemos ver también una lista de países, ¿no?, por orden de prioridades donde más se persigue. Vemos a Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán. También nos puede mostrar esta página un mapa de los niveles, ¿no?, donde la persecución se hace extrema, muy alto y en menor violencia. Vamos a acceder a la lista. Entonces, este listado, basado en un estudio de campo, la lista mundial de persecución, proporciona un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Otra estadística que dice es: 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. Te sigo aportando datos que me brinda esta página. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y 1 de cada 15 cristianos son perseguidos en América Latina. Todo esto te lo digo para que sabemos que la persecución del anticristo y la prueba de la iglesia será más grande y jamás vista, ni habrá una desde que existen las naciones. Por eso imagínense la dimensión de la persecución en tiempos del anticristo. Y también vamos a abordar en este podcast cómo sería la persecución desde la mirada patrística, ¿no?, que nos aporta el arzobispo Newman y el padre Castellani, que hace referencia al 4 jinete del Apocalipsis. La persecución en manos del anticristo. Estando en la iglesia de Filadelfia, según su interpretación, las 7 iglesias son los 7 tiempos históricos desde el comienzo de la iglesia, luego de la ascensión del Señor, hasta la parucía, o sea, su segunda venida. Actualmente, y coincide totalmente, estaríamos situados en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, los tiempos de la persecución a la iglesia por parte del anticristo. Nos hablan acerca de una gran persecución que poco a poco ha comenzado e irá en aumento. Daniel nos lo habla de una gran persecución por venir. Dice: será un tiempo aquel de angustia, como no habrá habido hasta entonces otro desde que existan las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscriptos en el libro. La iglesia comienza y termina en persecución. Somos una iglesia perseguida que porta su cruz. Y la persecución del anticristo estará acompañada de todo cese de culto religioso. Dice la palabra: abolirán el sacrificio perpetuo. Dice la profecía de Daniel: los padres de la iglesia interpretaron estas palabras en el sentido de que el anticristo suprimirá durante 3 años
y medio todo culto religioso. San Agustín se pregunta si el bautismo será administrado a los niños en dicho periodo. Es más, se nos dice que pondrán la abominación de la desolación en el lugar santo. Nuestro Salvador dice lo mismo. Algunos interpretan esto como la introducción de ídolos paganos dentro de la casa de Dios, otros dicen que es el mismo anticristo. Aparentemente el gobierno del anticristo será apoyado por un despliegue de milagros parecido al que los magos de Egipto efectuaron contra Moisés. Es decir, estos milagros, ya sean reales o ficticios, será una fascinación para aquellos que no tengan el amor de Dios firmemente arraigado a sus corazones, o sea, de todos excepto los elegidos. La Escritura dice: signos y prodigios, dice nuestro Señor, capaces de engañar si fuera posible a los mismos elegidos. San Pablo también menciona estos signos que realizará el anticristo. Incluso dice San Juan que hará caer fuego del cielo. La última persecución será más tremenda que cualquiera de las precedentes en estos aspectos, ¿no? Bueno será para los cristianos que dichos días sean acortados por el bien de los elegidos, que de otro modo serían abrumados como pareciera en estos 3 años y medio. Nos limitaremos a realizar una observación sobre la dureza de la persecución. Será peor que toda otra persecución anterior. Ahora bien, para entender el alcance de esta afirmación debemos entender de algún modo que en qué consistieron dichas persecuciones. Esto es difícil de hacer en pocas palabras, sin embargo, una somera incursión en la historia de la Iglesia nos convencería de que es muy difícil concebir mayores crueldades que aquellas que los cristianos sufrieron en manos de los perseguidores. San Pablo dice sobre los santos judíos: fueron torturados sin aceptar la liberación, soportaron burlas y azotes, cadenas y prisión, fueron lapidados, aserrados, tentados, heridos por la espada, vagaron cubiertos con pieles de cordero y de cabra, fueron destituidos de todo, afligidos, atormentados. Tales fueron los profetas bajo la ley que de alguna medida anticiparon el Evangelio y prefiguraron el Evangelio. Los martirios de los profetas, Isaac, Jeremías, etc. También lo podemos constatar cómo fueron la muerte de los profetas, también la de los apóstoles, y realmente fueron muy crueles. El Señor, conociendo la grandeza del enemigo, en atención a los hombres piadosos dice: aquellos que estén en la Judea, huyan a las montañas. Sin embargo, si alguno se siente con un corazón fuerte para luchar contra Satanás, que se quede, puesto que no dudo del vigor de la Iglesia. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Gracias a la misericordia de Dios, dichos días serán acortados. Por razón de los elegidos, el anticristo reinará 3 años y medio. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bendito quien sea entonces un mártir por Cristo. Considero que los mártires de aquel tiempo serán mayores que los mártires, puesto que éstos combatieron solos contra hombres, mientras que aquellos en los tiempos del anticristo combatirán con Satanás en persona. ¡Wow! Esto es tremendo. Los emperadores, perseguidores, asesinaron de la manera más atroz a los cristianos. Sin embargo, el anticristo, a la persecución terrible, irá acompañada de milagros y prodigios, como advierte la palabra de Dios. Muchos pensarán que el poder es de Dios. El apóstol nos lo advierte de antemano. Dios no enviará un poder seductor para ser excusados, sino condenados, aquellos que no creyeron en la verdad, Jesús, sino que se complacieron con la iniquidad, el anticristo. Si
hacemos una mirada a las persecuciones en épocas del Imperio Romano, cómo los cristianos eran arrojados, familias enteras, a los leones para que se los comieran vivos. Los prendían fuegos y los ponían en postes como antorchas y los aserraban. Isaías, el profeta, murió aserrado, cortado a la mitad. Y así infinidades de atrocidades. Imaginemos si la persecución del anticristo va a ser la mayor de las persecuciones. Por lo tanto, prepárate. Debemos estar preparados. ¿Has escuchado las señales del anticristo? No te las guardes para ti. Más bien comunícalas generosamente a otros, a todos. Si tienes un hijo, no te demores en enseñarle. Si tienes hijos en la fe, lo que has engendrado en la catequesis, adviértelo del mismo modo, a fin de que reciban lo falso como verdadero, pues el misterio de la iniquidad está actuando. Si te gustó este podcast, te pido que te suscribas y le des like al video. Poco a poco vamos sumando visualizaciones, somos un canal muy nuevo, te pido que nos apoyes para poder crecer y poder charlar sobre temas de apologética, escatología y provida. Estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros.